Luego de la primera fase y el comienzo de la segunda fase, la Liga Escocesa está llegando a su fin. Y hoy vamos a hablar de los descensos y de quienes pueden sobrevivir en esta temporada de la Scottish Premiership. Bueno, antes de empezar quería contarles que luego de varios, no problemas, sino cuestiones que pasaron en mi vida personal, que pueden pasar a ver a mi Twitter, que ya lo tienen abajo, que es escocés_él, ustedes van a ver que avisamos que bajará la frecuencia de subida de video debido a estudios, etcétera, etcétera, que son, bueno, lo que estoy estudiando yo. Así que básicamente les quiero contar que voy a bajar el ritmo de subida de video. Esto depende mucho de mis tiempos, pero me estoy grabando algunas cosas ya para dejar hecho y ya después ir subiendo. Pero les quería avisar eso. Antes de empezar también quería avisarles que este video está basado en un artículo que escribió en nuestra página web Vicente Alves sobre quiénes se podrían salvar o quiénes podrían terminar descendiendo en la Scottish Premiership. Así que en la descripción tienen el link del artículo de Vicente Alves para ver lo que escribió en nuestra página web. Ahora sí, empezamos. Bien, como ustedes saben, la liga se divide en 6 y 6. Luego de la primera fase, que son todos contra todos, como expliqué en el video de cómo funciona la liga escocesa, luego de la primera fase, que es hasta la jornada 33, viene lo que sería la segunda fase, donde la liga se divide en dos tops 6. Uno que se está peleando la victoria o alzarse con el campeonato, aunque ahora está prácticamente imposible porque ya ganó el Rangers, y otro que se pelea por no descender, por no bajar a la Championship de la liga escocesa. Bien, hoy nos vamos a referir precisamente en este nivel de competición, en el top 6 de abajo, en los 6 que están intentando salvarse del descenso en la liga escocesa. Son 6 los integrantes de esta Scottish Premiership que están en zona de descenso: St Mirren, Dundee, Motherwell, Kilmarnock, Ross County y Hamilton. Estos son los integrantes de este top 6 que buscan por cualquier manera salir de la zona de descenso. Hay algunos que lo tienen más fácil, otros que lo tienen casi imposible, pero hoy vamos a hablar un poquito de quienes lo tienen más complicado. De la segunda fase de la competición solamente quedan 4 fechas. El más probable que se salve, o bueno, el que ya está al 99% salvado, es el St Mirren, que acumula 43 puntos a esta altura de la temporada y solo le quedan 2 puntos para asegurar su salvación matemáticamente. Esto querría decir que en 4 fechas puede prácticamente perder todo o empatar, no perder todo, sino que empatar 2 partidos y luego perder todo, y daría completamente igual porque ya está matemáticamente salvado. El St Mirren, que realmente hizo una muy buena campaña, pero que al último tramo se cayó del top 6 de arriba, del que estaba siendo partícipe en hasta las últimas casi jornadas de la Scottish Premiership. Luego, debajo del St Mirren, tenemos al Dundee United, una temporada discreta del Dundee luego de volver a la Scottish Premiership. Una temporada discreta, una temporada complicada para el equipo de Dundee, al equipo que actualmente milita en la Premiership, pero que de igual manera siguen realmente con una buena posición de salvación, ya que tiene 42 puntos. Si no estoy mal, sí, tiene 42 puntos, así que tampoco le hace falta mucho para salvarse. Está totalmente apretada el top 3, que se puede llegar a salvar muy fácilmente, porque el Motherwell solamente tiene 41 puntos en esta altura de la temporada. Un Motherwell que de la temporada pasada venía a hacer una muy buena campaña antes de que se suspendiera la liga, donde estaban terceros en la liga. Actualmente están peleando por el descenso, están viendo porque hubo un cambio de entrenador, que vino Graham Alexander, y el cambio de entrenador también, además de la mala temporada, es una complicación mucho mayor para los de Motherwell, pero que están mejorando cada día más con Graham Alexander. Ahora bien, acá vienen los que lo tienen más complicado para salvarse. Aunque
hay uno que viene en una buena dinámica, hay uno en que puede salvarse, que tiene más posibilidades de estos tres que voy a mencionar. El que tiene más posibilidades es el Kilmarnock. Luego de una mala campaña de Alex Dyer, donde realmente el equipo de Kilmarnock aspiraba a entrar en el top 6, actualmente están décimos en la tabla de la Scottish Premiership. Una campaña terrible del anterior entrenador Alex Dyer, que a pesar de ser su primera experiencia como entrenador y que tiene margen de mejora, es un entrenador que tiene mucho margen de mejora, no fue de las mejores temporadas. Ahora bien, luego de la destitución de Alex Dyer vino Tommy Wright, un entrenador absolutamente experimentado que hizo una muy buena trayectoria en lo que es el St. Johnstone, donde logró ganar copa, se metía siempre en el top 6, era un entrenador, o es un entrenador que también renueva muy fácilmente las plantillas, mejora el promedio de edad en las plantillas, y que en este Kilmarnock, en este último tramo donde lo tiene que salvar, está salvando muy bien los papeles, ya que en su último partido ganaron 3-0, y en este tramo de la segunda fase viene haciéndolo muy bien, con resultados como por ejemplo un 2-2 contra el Ross County, que está en esa pelea mismamente, o un 3-0 contra el Dundee, que está por encima de ellos. Menciono el Ross County porque el Ross County está debajo del Kilmarnock, siendo 11º, siendo el que está en playoffs de descenso. Ahora bien, no mencioné los puntos. El Kilmarnock lleva 32 puntos y muy cerca de él está el Ross County, que acabo de mencionar, que está a solo 2 puntos del Kilmarnock. Se nota una clara diferencia, que el Motherwell, el Dundee y el St. Mirren están muy por encima, pero todavía no están salvados matemáticamente. Una sorpresa de Killy, que está teniendo una buena parte de la segunda fase, está jugando muy bien, puede ser un envión para llegar a salvarse matemáticamente. El Ross County lo tiene muy difícil, porque realmente, si hablamos de merecimientos, aunque los partidos se ganan a goles y en el campo, si hablamos de merecimientos, no estuvo activo en toda la temporada de Ross County. La mayoría de la temporada la pasaron siendo últimos de la tabla. Hablando de merecimientos, no deberían, porque realmente no deberían quedarse o deberían estar en plaza de playoffs, ya que no hicieron el trabajo en toda la temporada. Además de que estos últimos partidos tampoco es que está activando mucho, ya que su último resultado fue un 3-1, siendo derrotado ante el St. Mirren. Realmente lo tiene muy complicado para salvarse, ya que tanto el nivel del St. Mirren, el nivel del Dundee, el nivel del Motherwell, el nivel del Kilmarnock es ampliamente superior a este Ross County, que tendrá que buscarse la vida para salvarse en esta última parte de la temporada. Ahora bien, el último de la tabla, y que realmente puede dar, yo creo que la sorpresa, aunque tal vez mufe a este equipo, es el Hamilton Academical. El Hamilton Academical, déjenme decirlo, está haciendo, y escuchen ese fuego artificial, está haciendo un buen trabajo, un trabajo decente. Es verdad que en toda la temporada no se puso las pilas, no estuvo activo, pero previo a la segunda fase tuvo una muy buena parte. Es verdad que no sacó bien los resultados, pero un momento de juego muy bueno, y que creo que esto puede ayudarlo a salvar las papeletas. Tal vez no le gane al St. Mirren, al Dundee, pero con ganarle al Motherwell, como lo hizo hace poco tiempo, que le ganó, si no estoy mal, 4-0 o 4-2, no recuerdo muy bien el resultado, pero sí que le ganó por una amplia diferencia en el derby de Lanarkshire. Así que tiene muy buenas papeletas para salvarse. Actualmente tienen 27 puntos, están a 3 puntos del Ross, que están puestos de playoffs de la Scottish Premiership. Yo creo que si alcanzan los puestos de playoffs, tienen el 50% ya hecho, ya que en los playoffs, en la parte de la Championship, si no estoy mal, están el Raith Rovers, están el Dundee United, no el Dundee United, sino el Dundee FC, y no recuerdo qué otro club más, pero yo creo que si llegan a puestos de playoffs, tienen prácticamente asegurado quedarse en Premiership, a menos de que el Raith Rovers pegue la sorpresa y pueda superar ampliamente al Hamilton Academical.
El Hamilton Academical tiene un jugador muy interesante. Y luego obviamente hablaremos de jugadores que son importantes para su club. Pero tiene jugadores interesantes. O bueno, tiene un jugador interesante que es una de las mayores promesas de Escocia, que es Jamie Hamilton. Hamilton juega en el Hamilton. Es un defensa, un lateral. Actualmente juega como tercer central que hace el cierre de la línea de 3 del Hamilton Academical. Y la verdad está jugando muy bien. Tiene solamente 20 años. Jugó en todas las categorías inferiores de Escocia. Y la verdad lo está haciendo bastante bien. Está resolviendo bastante bien. Y ayudando al equipo de Rice. Está ayudándolo bastante bien. Está haciendo muy bien sus papeles en lo que es el primer equipo del Hamilton, además de hacerse un hueco como titular en la defensa de 3. Ahora hablemos de las posibilidades ya hablamos de las posibilidades del Hamilton, de que tienen un muy buen juego, tienen una racha complicada a pesar del juego que muestran, y que creo que si se acomodan un poco las cosas en esta segunda fase pueden lograrlo. Vamos a hablar del Ross County. El Ross County creo que es el que lo tiene más complicado a pesar de estar por encima del Hamilton, ya que el Ross County tiene una plantilla muy veterana. La verdad, no se pusieron el motor en toda la temporada. Y el único que puede generar ilusiones es Jordan White, que tiene. Que bueno, es el delantero de este equipo, pero le falta muchísimo a este Ross County. Una temporada en Championship, 2 temporadas en Championship ayudaría a esto, no solo a intentar renovar el equipo, ya que la mayoría de jugadores tiene sobre los 30 años y solamente 5 jugadores están entre los 20 y los 30, y solo creo que un jugador, si no estoy mal, solamente un jugador está por debajo de los 25 años. La renovación de plantilla tiene que ser clara, además de que no ganan hace un mes. Esto tiene que ser una de las mayores razones por las que el Ross County yo creo que va a ser el que descienda automáticamente, porque el Hamilton Academical es muy irregular, pero tal vez puede lograrlo, pero el Ross County yo lo veo menos fiable en mi opinión. Ahora bien, vamos a subir al Motherwell. El Kilmarnock. El Kilmarnock viene después. El Kilmarnock tiene un arma muy impresionante. Un arma muy, muy buena, que es Tommy Wright. El entrenador es el mejor arma que tiene este Kilmarnock, ya que, también otra arma es Kyle Lafferty, que la verdad, excelente. Pero primero vamos a hablar de Tommy Wright. Tommy Wright llega después de estar, creo que 2 temporadas sin entrenar, o 1 temporada y media sin entrenar. Salía del St. Johnstone, donde tuvo una carrera de 7 u 8 temporadas, donde ganó Copa, donde estuvo entre los 6 mejores muchísimo tiempo. Viene de hacerlo muy bien en el St. Johnstone, que creo que fue, si no estoy mal, uno de sus primeros, experiencia como entrenador, debido a que había sido segundo, había sido asistente, había sido entrenador de portero, había sido de todo. Pero la experiencia en el St. Johnstone yo creo que le da la categoría a Tommy Wright de que puede hacerlo muy bien en un equipo como el Kilmarnock, que la verdad en sus últimos 2 partidos empató contra el Ross County, pero luego se resucitó ante el Dundee, donde ganó 3-0. ¿Y por qué mencionaba a Kyle Lafferty como una de sus armas? Kyle Lafferty llega en invierno, estaba libre, y Kyle Lafferty se ha convertido en una referencia ofensiva, ya que incluso en el último partido que estoy mencionando, contra el Dundee United, metió un hat-trick, o sea, terrible. Un gran jugador, Kyle Lafferty, que la verdad venía de experiencias un poquito convulsas en el Sunderland, que bueno, estar en Sunderland ya es una experiencia convulsa, pero después venía el del Regina, donde había quedado libre. Y creo que fue una incorporación muy, muy inteligente por parte del Kilmarnock, que tampoco tiene el poderío económico como para traer a alguien traspasado. Y Kyle Lafferty fue la mejor opción, y creo que fue la mejor opción, sinceramente, para el Kilmarnock. Recordemos que el Kilmarnock tuvo que tomar un préstamo debido a problemas financieros por la pandemia. Recordemos eso, y creo que Kyle Lafferty fue como anillo al dedo. Ahora vamos a hablar un poquito del Motherwell. El Motherwell es el que lo tiene más fácil para salvarse, pero tampoco es que está muy salvado, que digamos. El Motherwell tiene un muy buen arma, como es Graham Alexander, que tiene un muy buen estilo de juego. A mí me llama la atención
el estilo de juego, a veces quiere tener la posesión, se adapta al partido. Se adapta al partido Graham Alexander y una de las armas ofensivas, sin duda, es Devante Cole, que está marcando goles, está marcando. Long, que actualmente está, si no estoy mal, estaba lesionado, pero ahora se recuperó. Long, que es un delantero muy bueno, a mí me gusta muchísimo. Pero yo creo que, a pesar de la temporada muy mala que tiene, con Graham Alexander se vio un envión anímico y creo que Graham Alexander en sí es el arma más importante de este Motherwell, que puede ayudarlos a salir del descenso. Además de que puede ayudarlos a la reconstrucción y espero que lo haga. Ahora bien, tenemos el Dundee United. El Dundee United creo que tiene dos armas o una dupla que va a salvarlos y obviamente les va a asegurar la salvación, ya que están muy cerca de ello. Que son Shankland, todo mal pronuncio, Shankland o Shankland, no pronuncio bien, perdonen, pero es un apellido que se me complica a mí. Y después tiene a Adrian Sporle. Sporle es un jugador que venía de Banfield, para los que son argentinos. Venía de Banfield, no renovó contrato, se fue al Dundee y la verdad un lateral muy bueno. Solo para dar el dato, cada vez que marca Sporle, marca Shankland, o si marca Shankland, a veces marca Sporle. Es una combinación donde uno se asiste, el otro marca, o viceversa. Es una combinación muy buena. Además, Shankland es un delantero muy bueno. Es un delantero que marca lo que se le venga. La verdad es un delantero que podría tranquilamente estar jugando en equipos como Aberdeen, equipos como Celtic Rangers. Por ejemplo, si se va Eduard, yo creo que Shankland sería un reemplazo muy bueno, ya que es un muy buen delantero. Entonces esa sería la arma para mí del Dundee. Shankland y Adrian Sporle sí se combinan muy bien, de lateral a delantero. Ahora bien, nos queda el St Mirren. El St Mirren creo que es una combinación de todas las armas que tiene. Actualmente tiene más puntos que el sexto del top de arriba. Es decir, que tiene más puntos que, si no estoy mal, el St Johnstone. Tiene más puntos que ellos. Y el arma que, por ejemplo, yo he visto a St Mirren Argentina, o una de las mejores incorporaciones que tiene este equipo, es el entrenador Jim Goodwin. Es una de las mejores incorporaciones que tiene el equipo, ya que el entrenador está... Es verdad que se tropezó al final y al final no terminó entrando en el top 6 de arriba, pero es un entrenador que supo llevar a su equipo a cuotas más altas. Prometió llegar al top 6 y si no existiera una división, realmente estaría en el top 6 actualmente. Es un entrenador muy bueno para el St Mirren y creo que es una de las armas más importantes de este equipo. Y bueno, antes de terminar este video, quería agradecer a Vicente Alves, que realmente me dejó utilizar su artículo para realizar este video. Quiero agradecerle a la gente que está apoyando este proyecto. No agradecer los 100 suscriptores, pero ya somos más de 100, 120 y pico creo que somos. Y quiero agradecerles a todos ustedes por el apoyo en estos videos. Y la verdad quiero decirles gracias. Gracias, son una parte muy importante de este proyecto, que la verdad creía que no iba a triunfar. Y estamos en proceso, ya somos más gente de la que me esperaba a esta altura del año. Así que muchísimas gracias y bajaremos el ritmo de videos, pero seguiremos acá. No se termina el proyecto, van a encontrarme en Twitter. Si quieren verme más usualmente, vayan a seguirme en Twitter, donde retuiteo cosas, donde comparto cosas, donde les cuento alguna que otra cosa. Estoy comentando a otros periodistas que están en el fútbol escocés. Y si quieren, bueno, veremos cómo sigue el tema de mis estudios, cosas así. Y seguramente en alguna temporada del año va a haber más videos. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video y chao.